En el ocaso de un reino glorioso, bajo el cálido sol de Jerusalén, reinaba Salomón, el hombre más sabio que jamás hubiera existido. Su nombre era sinónimo de justicia y conocimiento, y su fama cruzaba desiertos y mares, llegando a los rincones más lejanos del mundo conocido. Desde muy joven, Salomón había sentido en su corazón un llamado divino: gobernar con justicia, honrar a Dios y construir un legado eterno. El templo que levantó era una maravilla sin igual, símbolo del pacto sagrado entre el cielo y la tierra. Sin embargo, detrás de la corona y el esplendor, algo oscuro comenzaba a crecer en su interior. El poder absoluto y la riqueza le abrían las puertas a tentaciones que nunca imaginó enfrentar. Y fue en ese punto crucial donde la historia de Salomón toma un giro inesperado. Porque a pesar de su sabiduría, Salomón comenzó a desobedecer las órdenes claras de Dios. Pero, ¿qué fue lo que llevó al rey más sabio a apartarse del camino que tanto prometió seguir? ¿Qué fuerzas invisibles lo empujaron hacia la desobediencia? Esto es lo que hoy descubriremos juntos. Salomón había sido bendecido con riquezas inimaginables y un reino en paz. Pero con el tiempo, esas bendiciones comenzaron a transformarse en cadenas invisibles. El rey se encontró rodeado de reyes extranjeros y princesas de tierras lejanas, cada una con sus propias costumbres y dioses. Y aunque Dios le había advertido que no se uniera en matrimonio con mujeres extranjeras para no apartarse de él, Salomón desoyó esa advertencia. Una tras otra, las esposas de Salomón trajeron sus dioses y rituales al palacio, y poco a poco, el corazón del rey se fue dividiendo. La adoración a Yahvé, el Dios de Israel, comenzó a mezclarse con prácticas paganas, alterando el pacto que Salomón había jurado respetar. Este alejamiento silencioso no fue de un día para otro, sino el resultado de pequeñas decisiones y concesiones que erosionaron su fidelidad. Pero, ¿qué impulsó a un hombre tan sabio a ceder ante esas tentaciones? ¿Fue el poder, la soledad o simplemente la fatiga de ser perfecto? Al final, la desobediencia no siempre llega como un acto rebelde, sino como un susurro que se vuelve más fuerte con el tiempo. Lo que pocos saben es que Salomón, a pesar de su sabiduría y poder, enfrentaba una batalla interna mucho más profunda. El peso de la corona y las expectativas del pueblo eran una carga enorme. Nadie veía la soledad detrás de aquel hombre que parecía tenerlo todo. En las noches silenciosas del palacio, Salomón luchaba con dudas y temores que lo atormentaban. ¿Cómo mantener el equilibrio entre su fe, su corazón y las presiones del mundo? Sus esposas extranjeras no solo le ofrecían compañía, sino también una ventana hacia culturas diferentes, filosofías y creencias que despertaban su curiosidad y poco a poco desviaban su atención del Dios que tanto había honrado. La mezcla de poder y vulnerabilidad creó una tormenta que ni la sabiduría ni la riqueza podían calmar. Al final, la pregunta no era solo por qué desobedeció, sino qué estaba buscando realmente Salomón en ese camino de desobediencia. ¿Podría haber una razón oculta, un anhelo que su sabiduría no lograba satisfacer? Salomón, a pesar de su brillantez, comenzó a experimentar una inquietud en su alma que ni sus grandes logros podían apaciguar. El rey que había pedido sabiduría a Dios para gobernar con justicia, ahora se encontraba atrapado entre el deber y el deseo, entre la ley divina y las voces seductoras de sus múltiples esposas. Estas mujeres, con sus cultos y rituales extranjeros, no solo invitaron a Salomón a la adoración de otros dioses, sino que también despertaron en él un orgullo peligroso, un orgullo que lo hizo creer que su sabiduría y poder podrían sostenerlo sin necesidad de la guía divina constante. Así, comenzó a construir altares y santuarios para estos nuevos dioses, desobedeciendo directamente el mandato de Dios. Cada altar era un paso más lejos del pacto sagrado, una grieta en la relación que tanto le había costado construir. Pero el rey aún no había perdido todo. Su historia es también una advertencia y una invitación a reflexionar sobre nuestras propias decisiones. Con cada altar levantado, con cada sacrificio ofrecido a dioses extranjeros, el corazón de Salomón se alejaba un poco más del Dios que lo había bendecido con tanta sabiduría y prosperidad. Sus consejeros y profetas comenzaron a advertirle sobre las consecuencias de sus actos, pero el rey, confiado en su propio juicio, los ignoró.
El esplendor de Jerusalén seguía siendo impresionante a los ojos del mundo, pero en el interior del rey y del reino se gestaba una sombra silenciosa. Salomón había puesto su confianza en sus riquezas y alianzas, olvidando que el verdadero poder reside en la fidelidad a Dios. Esta decadencia espiritual marcó el principio del fin de su reinado glorioso, y aunque nadie quería imaginarlo, el reino comenzó a fracturarse lentamente. ¿Era la sabiduría de Salomón insuficiente para sostener la fidelidad? ¿O acaso la tentación y el orgullo pueden vencer incluso al hombre más sabio? A medida que Salomón se alejaba más de Dios, comenzaron a aparecer señales claras de que su reinado no sería eterno ni perfecto. Su corazón dividido trajo consigo conflictos internos y divisiones en el pueblo que antes vivía unido bajo un mismo propósito. Los profetas enviados para llamarlo al arrepentimiento hablaron con firmeza, pero sus palabras caían en oídos sordos. Salomón, atrapado en su orgullo, pensaba que aún podía controlar todo, que su sabiduría le permitiría manejar las consecuencias de su desobediencia. Pero la historia nos muestra que ninguna sabiduría, por más grande que sea, puede reemplazar la obediencia y la humildad ante Dios. Este es el momento en que el esplendor comienza a opacarse y las consecuencias de sus actos empiezan a manifestarse en su vida y en el reino. El reino que Salomón había heredado y engrandecido empezó a mostrar signos de fragilidad. Algunos pueblos vecinos comenzaron a cuestionar la autoridad de Israel, y dentro del palacio la tensión aumentaba. Su hijo Roboam, joven e inexperto, observaba atentamente las decisiones de su padre, sin saber aún el peso que cargaría cuando llegara su turno de gobernar. Salomón, por su parte, seguía inmerso en sus propios conflictos internos, incapaz de volver plenamente a Dios. Sus alianzas matrimoniales, que en un inicio parecían fortalecer la paz, terminaron siendo la fuente principal de su caída espiritual. El gran rey se enfrentaba ahora a una verdad inevitable. La desobediencia tiene un precio, y nadie, ni siquiera el más sabio, puede escapar de sus consecuencias. En medio de la opulencia y la apariencia de éxito, Salomón empezó a sentir un vacío que ni sus riquezas ni su sabiduría podían llenar. Las fiestas y los banquetes continuaban, pero en su interior crecía una inquietud profunda, un llamado que no podía silenciar. A menudo, en la soledad de su cámara, recordaba las palabras de Dios, la promesa de bendición por la obediencia y la advertencia sobre la desobediencia. El rey se debatía entre el orgullo que lo alejaba y el deseo de volver a la fidelidad que alguna vez definió su reinado. Pero las sombras de sus elecciones pasadas eran demasiado fuertes, y el camino de regreso parecía cuesta arriba y solitario. Esta lucha interna revelaba que incluso el hombre más sabio puede caer si se olvida de la fuente de su sabiduría. Fue en esos momentos de tormenta interna que Salomón comenzó a comprender la verdadera naturaleza de su caída. No fue solo por las mujeres extranjeras o por los altares que levantó, sino porque permitió que su corazón se endureciera y se apartara de la humildad y la obediencia. Su sabiduría, que había sido un regalo divino, se había convertido en un velo que ocultaba sus errores y su alejamiento de Dios. En la profundidad de su soledad, Salomón se enfrentó a una realidad ineludible. La verdadera sabiduría no se trata solo de conocimiento o poder, sino de caminar en humildad y fidelidad. El rey, que había deseado sabiduría por encima de todo, entendió que sin obediencia, esa sabiduría era vacía y peligrosa. Este momento de revelación marcaría el fin de su reinado glorioso, pero también la oportunidad para que otros aprendieran de sus errores. Con el corazón quebrantado, Salomón se volvió hacia Dios, reconociendo sus errores y la gravedad de su desobediencia. Aunque ya no pudo evitar las consecuencias que su desobediencia había sembrado en su reino, su arrepentimiento fue sincero y profundo. Su historia se convirtió en una lección eterna. La sabiduría sin obediencia es una lámpara que se apaga, y el poder sin humildad es un castillo en la arena. Salomón, el rey más sabio, terminó recordándonos que la verdadera grandeza no está en la acumulación de riquezas o conocimiento, sino en mantener una relación constante y fiel con Dios. Así, su legado es tanto una advertencia como una inspiración para todos nosotros, porque, al final, todos enfrentamos elecciones que definen nuestro camino. ¿Tomarás el ejemplo de Salomón para caminar en humildad y fidelidad?
¿O dejarás que el orgullo te desvíe? Dios busca corazones fieles, no mentes llenas de información. Hoy, tú y yo enfrentamos la misma decisión que enfrentó Salomón. ¿Seguir el camino de la sabiduría o caer por orgullo? Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios: elijo la obediencia. Suscríbete para no perderte las próximas historias que revelan los misterios más profundos de la Biblia.